Hoy en María Elvira, la propagación del peligroso virus chikungunya que ya afecta gravemente a la Florida y el Caribe. Dwayne Wade ya se queda con el Miami Heat. ¿Será suficiente para ser campeones? Preocupación internacional por gestiones de Rusia para reabrir una base de espionaje electrónico en Cuba. La situación en Venezuela se agrava y la Castro Venezuela gana terreno. Y continúa la intensa situación en la Franja de Gaza y las muertes de inocentes se siguen sumando. Buenas noches, soy Napoleón Bravo, bienvenidos a este su programa María Elvira. Ella se encuentra en una asignación especial, ya me enteré dónde, en la Ribera Maya. Debe estar sufriendo muchísimo ahí en la Ribera Maya, pero en fin, acompáñenos en esta hora para enterarnos qué ha sucedido a lo largo de las últimas 24 horas en el mundo. Lo primero es que ya hay 81 casos en la Florida con el virus ese que recuerda a Miriam Makeba, ¿se acuerda de Miriam Makeba y el patapata? Se llama chikungunya. Y aquí tenemos a dos especialistas que nos van a decir hasta qué punto tenemos que preocuparnos, ya que tenemos 81 casos aquí en la Florida. Tenemos a Ailén Martín, profesora de enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de FIU, y al doctor José Antonio Cisneros, especialista en diagnóstico por imagen. Supongo que este virus se llama así porque viene de África o de por allí, ¿no? Sí, viene de allí, procede del East Africa, ¿no? ¿Y hasta qué punto es peligroso? Porque hay casos mortales, aunque bueno, no, es una no son virosis todos. que no se considera mortal a menos que el paciente tenga una enfermedad preexistente en niños muy pequeños o en adultos con alguna otra patología. Puede en un momento dado coadyuvar a empeorar el cuadro, pero en general no se considera una virosis de alta mortalidad. Pero hay 5.000 casos ya. Sí, pero esto se traduce en un cuadro viral con una serie de síntomas tratados esencialmente con tratamiento sintomático, porque no hay un tratamiento específico contra esto. Es un virus que se transmite a través de un vector, un mosquito, y obviamente pues no hay contaminación directa de paciente a paciente, sino a través de este mosquito que pica a un paciente infectado, pica a un paciente no infectado y ahí se produce la transmisión. Tengo entendido que es a lo largo de todo el Caribe que viene el problema, ¿no? Ahora, mira, esta es la cosa más grave. Este virus era un problema por siglos entre los monos en África, ¿entiendes? Y después llegó a los seres humanos. Y nosotros nos dimos cuenta, los seres humanos nos dimos cuenta de este virus en el año 52, que había una epidemia de este virus. En el 52 duró hasta el 53 en Tanzania, ¿entiendes? Y desde ese entonces, de vez en cuando habíamos visto más y más casos, ¿entiendes? Entonces, más o menos en el año 2006 hubo una infección muy grande en una isla que se llama Reunion Island. De ahí brincó a India, y en India es un gran problema. De ahí por tiempo se estabilizó en Italia, ¿entiendes? Y el problema tiene que ver que... Pero ¿y por qué ahora está fundamentalmente en Santo Domingo, en Cuba, ahora, en Haití, en Venezuela, y está llegando a Florida? Y además, si tiene tantos años, ¿por qué no hay una vacuna contra eso? Bueno, de todo esto hay muchas cosas que te tengo que explicar. Número uno, hay, como se dice en inglés, un perfect storm de razones, ¿no? Tormenta perfecta. Exacto. Lo que ha pasado es esto, que número uno, hubo una mutación en el virus más o menos en el año 2006 que permitió que el virus se podía estabilizar en más de un mosquito, ¿entiendes? Ahora puede funcionar con el... Tú sabes que hay como 3.000 diferentes tipos de mosquitos, y entre ellos Aedes aegypti era el vector principal de chikungunya. Después pudo brincar a Aedes albopictus, y Aedes albopictus es muy agresivo y llegó a las Américas. Eso está muy complicado, pero yo supongo que no hay vacuna porque no hay suficiente dinero por la crisis o porque las vacunas no son un buen negocio. Dígame la verdad y con la mano en el corazón, ¿por qué no hay vacunas? Porque es dificilísimo hacer la vacuna. Empezaron a tratar de hacer esta vacuna en el año 1960. Y no habíamos nacido ni usted ni yo, menos usted que yo.
¿Perdón? En 1960, digo. Nada. También Bueno, hace mucho tiempo de las eso. Fuerzas Armadas han tratado por muchos años de crear una vacuna contra este virus. Y el problema es que la vacuna más reciente que pudieron producir los americanos, todavía 8% de las personas que cogen la vacuna tienen el artritis, que es lo más grave de esta infección. Entonces, parte es el dinero y parte es el interés, como tú has dicho, pero lo más importante es que es dificilísimo. ¿Cuáles son los síntomas? Ella habló de artritis. ¿Cuáles son los síntomas? Comienza pues con un quebranto general, un dolores osteomusculares, se focaliza mucho en los grupos articulares, sobre todo en los hombros, en las rodillas. ¿Qué son grupos reticulares? Articulares. Articulares, en las sí, articulaciones. Las articulaciones. Y eso puede perdurar mucho más que esa etapa aguda de quebranto, dolor, fiebre, malestar general, la típica virosis. Ahora, lo interesante también, añadiendo lo que ya habían hablado, es que tradicionalmente el control de estas virosis, dependiendo de un vector zancudo, es el control del vector. Y así se acabó con la malaria en muchos sitios. Simplemente no hay una vacuna contra la malaria, lo que hay es un control sanitario sobre el vector, reduciendo y fumigando áreas y tratando de prevenir. Y eso es lo que las organizaciones internacionales aconsejan para reducir la probabilidad de que esto pase. Fíjate que los 81 casos acontecidos aquí en la Florida o reportados y diagnosticados aquí han sido de gente que ha viajado a estas áreas endémicas, se ha contagiado porque han sido picados de mosquitos y han regresado. Es decir, todavía no se ha producido un caso de un paciente que lo haya adquirido aquí en la Florida. Que sea documentado. Documentado. Otra cosa. Ya va. Pero déjame decir una cosa importantísima de este virus que la gente no se dan cuenta, y es que este virus tiene un nivel de virus muy alto en la sangre de las personas infectadas. O sea, cuando te pica el mosquito, si tú tienes muy poco virus en la sangre, los chances que el mosquito se infecte, porque el mosquito también se enferma, no es nada más que nosotros, bueno, pobre mosquito se enferma. Pobre mosquito, desgraciado mosquito. Pero un momentico, ahora que hay un problema con la asignación a los bomberos, a los policías, el estado que está llegando a la Florida se va a interesar realmente en acabar con esto, en luchar contra ese mosquito, como por cierto el Estado cubano, según tengo entendido por la Organización Mundial de la Salud, lo está haciendo muy bien. Bueno, mira, lo que... Y esos son comunistas. A mí no me importa si sean, lo que pero sean. Diga, ¿qué va a hacer el Estado de aquí de Florida que tiene 81 casos? Mira, tienen que hacer cosas, no más que en el Estado, pero cada ciudadano tiene que hacer algo. Pero ¿por qué los condados no fumigan como debe ser? A ver. Porque no hay dinero. Ah, bueno, pero ¿se da cuenta? Ese es parte del problema. Pero fíjate, por ejemplo, en muchas comunidades aquí en el sur de la Florida donde... Pero que no hay dinero, si hay dinero suficiente, que se roban el dinero. No, lo que pasa es que, mira... No es un problema prioritario. Déjame ponerlo Pero así. debe ser. Porque entonces las familias de Florida tenemos que estar preocupados, porque ya que no hay dinero, no hay fumigación. Y entonces también cada persona tiene que hacer algo, porque el mosquito que transmite chikungunya es el mismo que transmite dengue, y dengue está aquí. Hay dinero para el Estado, pero para un estadio de fútbol, pero no hay para la salud de la población. Ah, bueno, eso es una pregunta ingenua. Eso, mira, yo no... No, pero déjeme decirte una cosa. Dígame la verdad. En general, la mayoría de las comunidades con masas de agua, es decir, reservorios de agua o eso, mantienen sus fumigaciones con carácter privado. Es decir, la misma asociación de vecinos paga la fumigación de esas áreas en las urbanizaciones. Y también es importante decirle a la comunidad que traten de evitar tener alrededor de la casa y en los patios sitios donde se acumule el agua, porque eso crea un hábitat ideal para la procreación. Lo mismo que el dengue, entonces. Lo mismo que el dengue. Porque es el mismo mosquito. Sí. Pero el problema más grave de esto es que no es... la cantidad de agua necesaria para este mosquito es lo que está en una cucharita. O sea, no es nada. Es tan poquito que entonces uno tiene que ver, hay otras cosas que tiene que hacer. Fumigar no es suficiente. Tienen que usar larvicides para matar la larva del mosquito. Pero no hay dinero para fumigar suficiente. Bueno, el problema es que hay dos maneras. ¿Qué tiene que hacer la gente para presionar para que haya dinero para fumigar las calles? Tienen que decirle a sus gobernadores que necesitan que ponga esto una prioridad, y es importantísimo, pero también es importante que cada persona haga su parte. Hay plantas que pueden plantar en sus casas. ¿Qué plantas pueden plantar? Por ejemplo, marigolds, ¿cómo se dice en español? Muerte, yo no sé qué, que mata mosquitos. Citronella mata mosquitos.
esa de catnip, ¿cómo se llama en inglés? Porque el en problema español? que tenemos, no me pregunte cómo se llama en inglés, nada, no, ni ninguna fruta ni nada de eso, porque todavía no lo he aprendido. Pero Napoleón, mira, ese esos mismo nombres. control que tomamos todos los veranos para el control Es de los verdad, pero mosquitos. recuerda que todos los días llueve, se forman... Exacto, charcos. usamos spray repelente de mosquitos, tratamos de reducir eso, ponemos telas metálicas en esas ventanas que queremos dejar abiertas, o sea, hay una cantidad de cosas que la gente hace para el control de los mosquitos independientemente de esta enfermedad. Lo que sí tiene razón la doctora es de que el hecho de que esto haya surgido como un problema de salud, aunque no con escala epidémica, revela que la virulencia del virus, y valga la redundancia, la agresividad con la que el virus está actuando, debe haber habido una mutación. Porque tradicionalmente... No hubo, eso está documentado. Exacto. Sí, pero pareciera ser como más fácil y más factible que la gente se infecte que lo que era hace 15 o 20 años, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por orientarnos. O sea, que enfrentarse a eso no es tan difícil y además no es costoso. No acumular agua, menos en el jardín, rociarse Pero, con... mira, Ajá. cuando una persona tiene esta síntoma, tiene que ir a ver al médico para hacer la distinción. Si ¿Cuáles él son los tenga primeros el síntomas que chikungunya. no nos ha dicho? Malestar La general, fiebre 2 o 3 muy días. alta, una artritis terrible, especialmente los dedos y los dedos y los toes. Y entonces eso es lo más distintivo. Cambio en la piel pero también, la cosa una es suerte que de erupción. se trata diferente el dengue que el chikungunya. Las medicinas son diferentes y eso es muy importante porque lucen igual. Pero son muy peligrosos. Me está diciendo el director que es más peligroso que su suegra. La de él, claro, Ah, la mía es una bueno. santa. Yo no me meto, gracias, ¿sí? Aquí venimos a otro mosquito que le picó a Hit. Vamos a ver cómo está. Bienvenido al programa. Bueno, ¿qué pasó con Dwayne Wade? Bueno, pues ayer firmó Dwayne Wade, el capitán del Pero Miami por Heat. mucho menos que antes. Bueno, sí, pero eso es una movida planeada para darle más flexibilidad económica al Miami Heat y específicamente a Pat Riley, el presidente del Miami Heat, de poder firmar otros jugadores, otros agentes libres. Así que la buena noticia es que Dwayne Wade, el capitán, regresa. También regresó Udonis Haslem, el otro capitán. Así que buena Y lo noticia. tienen bien asegurado para que no se vuelva Bueno. porque le pasó de todo a este hombre. Sí, el tratamiento médico del Miami Heat es superior, es excelente. Y el año pasado fue un programa de mantenimiento para evitar las lesiones. Lo malo fue que falló 28 juegos, que es un tercio de la temporada, pero ahora sin LeBron James, pues se espera que él juegue más, que tenga más Ojalá, y participación. aquí entre nosotros, no sé si como chisme, ¿quién más va a firmar? Bueno, eso está por ver, eso está por ver. Usted sabe, usted tiene yo datos, entiendo, échenos los datos, anda. Yo entiendo lo del chisme, lo que pasa es que esto es como un juego de dominó que las fichas se siguen moviendo, un rompecabezas que siguen agregando nuevas piezas al juego. Lo que pasa es que todavía hay muchos agentes libres que están negociando y otros que están por negociar. Ahora ya ayer comenzó varios jugadores en la amnistía que también pudieran llegar al Miami Heat. Así ¿Y que quiénes hay van a ser muchos- los titulares? Bueno, en este momento el conjunto titular se ve de Me esta tiene que manera. dar más información porque si no María Elvira, desde su asignación en la Ribera Maya, que sufre mucho allí, después me regaña. Si quiere yo se la llevo directamente a la Ribera No, yo Maya. prefiero que me llegue a mí, me haga una asignación especial después que ella venga a la Ribera Maya. El Pero diga, quinteto titular es el siguiente: Mario Chalmers, que también regresó. Mario Chalmers, Dwayne Wade son los guardias. Luol Deng, que fue firmado en lugar de LeBron James, sería el delantero pequeño. Y Josh McRoberts, que también fue firmado como agente libre. Y entonces Bosch, que firma un contrato máximo, por cierto, sería el centro. Ese es el quinteto titular. También tenemos a Udonis Haslem, que firmó también, al Pájaro Anderson, que regresa, y a Norris Cole, algunos que ya han regresado para el Miami Heat. y con ese equipo bien caliente, bien entrenado, ¿cree que se pueda volver a ganar y ser campeones? No creo, pero sí el Miami Heat puede competir dentro del este. En este momento la conferencia del este está abierta para todo el mundo y yo creo que el Miami Heat sigue siendo entre los 4 más fuertes. No hay ninguna ¿Y razón van a por la bajar cual. entonces el precio de los tickets? Bueno, Eso no se baja. siga soñando. ¿Cuándo bajan los precios? Pero sí creo que este Miami Heat puede competir muy bien en la conferencia del este y puede también coronarse el campeón del este, aunque todavía no ha llegado al nivel del oeste. En sí, ningún equipo del este está a nivel de los equipos del oeste, la conferencia más fuerte de las dos. De todos esos que están en agente libre, ¿quién cree usted que debería estar allí?
Bueno, todavía quedan algunas piezas. ¿Quién cree usted que debería pero lo que estar pasa para es, completar el equipo, para que realmente seamos nuevamente campeones? Bueno, pero yo me pongo como si estuviera jugando allí. bueno, lo que pasa es que los peces grandes ya han firmado. LeBron, Carmelo Anthony, Pau Gasol firmó con Chicago, Luol Deng firmó con Miami, Bosh y Wade. Pero eso no es la pregunta que le hice. Ande, para que no nos regañe María Elvira, vamos. Sí. ¿Quién debería firmar? Según su punto de vista. Pero es que de los grandes ya todos están firmados. Ahora lo que quedan son jugadores de suplentes, de segundo nivel o de tercer nivel que vienen a reforzar el banco. Entonces no me va a dar nombres. Entonces me voy sin nombre. Pero nos vamos sin nombres, gracias. ¿Sí? ¿Cómo no? Cuando regresemos, Rusia ratifica su avance al hemisferio. Está apoyado por los hermanos Castro. Tenemos declaraciones de primera mano. Se están apoderando del hemisferio económicamente y también militarmente. También no cesan los abusos del oficialismo en Venezuela. Continúa la grave situación en la Franja de Gaza y las calles de Los Ángeles, atención, se llenan de nudismo ante la mirada atónita de todos. Ya verán por qué, no se muevan. Titular en diarios del sur de la Florida y confirmado por la prensa rusa, el centro de espionaje electrónico de Lourdes en Cuba será reabierto con el objetivo de espiar a los Estados Unidos, todo financiado por Moscú. Bueno, aquí tengo como invitados al ex corresponsal de CNN en Moscú, analista político internacional, Manolo González Moscote, y a Yanis Estrada, analista de sistemas. ¿Será posible que el gobierno norteamericano no se dé cuenta que tanto Rusia como China están ocupando, en cuanto a economía y en cuanto a militarismo, todos los espacios posibles en nuestro continente? ¿Será posible que no se den cuenta de Nicaragua, Venezuela, Cuba? Porque antes era solamente Cuba, pero ahora es Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil. Bueno, aquí hay que tratar de entender dos cosas importantes. Lo que está pasando en este momento en Europa, la presión que está sintiendo Rusia con lo que pasó en Ucrania, concretamente, y venir al continente justamente a decirle a Estados Unidos, bueno, usted me presiona en Europa, yo voy a presionar también en su territorio, que es el territorio. ¿Pero siempre presionado? No, las cosas ahora son a otro precio. No, ahora son más descaradas. Ahora, las cosas vienen ahora a otro precio. Estamos en Guerra Fría, supongo yo, ¿no? Bueno, el comienzo de una nueva Guerra Fría. Este nuevo paso que ha hecho China, Rusia, el BRICS en total, viene a consolidar una nueva Guerra Fría. Así que comienza una nueva polarización del mundo. ¿Por qué? Porque todo se teje también ¿Con dentro ayuda del de Obama? BRICS. Bueno, con el espaldarazo de Obama, pero no justamente América Latina. Aquí se están cobrando ellos la ausencia de Estados Unidos en América Latina. Aquí se está cobrando esto que está pasando de la crisis de los inmigrantes, se está cobrando justamente la factura del descuido, del abandono que se tiene en América Latina. Rusia está llegando. El puerto del Mariel es muy importante en este proceso. ¿Por qué? En los aeropuertos que se van a crear, porque sencillamente van a ser centros de acopio de mercancías, de productos que van a venir, que le va a servir al BRICS para exportar, llegar a Cuba y reenviar al continente hacia Europa o lo contrario hacia América. Es lo que Estados Unidos no ha querido ver ni crear grandes centros de acopio muy importantes en el continente, y aquí tiene usted la respuesta de Rusia. Y no solamente eso, va a pasar armas, ¿Y de China? va a pasar droga por allí, porque estamos hablando que es el BRICS quien finalmente va a hacerse cargo de estos puertos del Mariel. Ahora, va a abrir o a reabrir nada menos que una base de espionaje electrónico que tenían cerrado por la crisis los propios rusos, para espiar el territorio norteamericano, buena parte del territorio norteamericano, como espiaron durante mucho tiempo, como por ejemplo las posiciones en la guerra del Golfo, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto es grave la situación? Para que a lo mejor se entere Obama. Bueno, mira... dígaselo a él, ¿por qué no se lo dice a él? Dígale. Lo que pasa es que Rusia no tenía... desde el momento en que ellos abandonaron la base de Lourdes en el año 2001, no tenían una cobertura de Occidente y no tenían cómo pagar tampoco. Ni tampoco tenían los satélites que tenían antes. Correcto. Pero además, a ellos les costaba 250 millones anuales mantener la base de Lourdes. Y después dicen que Fidel Castro es bobo, sí, cómo no. Mantener la tecnología. Tremendo negociante. ¿Qué pasa? Las diferencias de ellos vinieron ya que los rusos no le daban
al gobierno de Cuba toda la información de radio escucha y de inteligencia que ellos estaban recopilando, sino que le daban algunos extractos que pudieran ser de interés, y eso fue creando, como ampliando las diferencias en ese sentido. Pero dice que la cerraron por la crisis económica rusa. Es probable, porque como ya te digo, los costos de operación no eran nada baratos. Pero ¿qué significa realmente? ¿Es peligroso para la democracia occidental, ¿no?, esa base nuevamente y en este momento? Ok, mira, una base de radioescucha básicamente lo que hace, como su nombre lo indica, es estar monitoreando toda la información que se mueve por el espectro radioelectrónico. ¿Qué pasa? Producto de la curvatura de la Tierra, ninguna de las bases de radioescucha que ellos tienen en el continente europeo llega a cubrir el territorio norteamericano, o sea, necesitan una base más cerca para poder estar escaneando y monitoreando todas las operaciones, principalmente las comunicaciones entre los centros de la NASA de Cabo Cañaveral, los de Houston. Es decir, ellos con la base en Lourdes logran cubrir cerca de un 80% del territorio norteamericano, del espacio Pero radioelectrónico. insisto, ¿es como para una novela de James Bond o no es tan peligroso? Bueno, sí es peligroso, porque de hecho el espionaje se está llevando a cabo no solamente desde Rusia, se está llevando a cabo por parte de muchísimos países, entre ellos China. ¿A qué nivel debería estar la preocupación del gobierno norteamericano, según su punto de vista, ya que usted es especialista? Yo pienso que sí se deben preocupar y bastante. ¿A qué nivel? A un nivel máximo, a un nivel altísimo. ¿Usted está de acuerdo? Claro que sí, hay que preocuparse porque mire... Porque además no es el puerto de Mariel, es también en Vietnam, un puerto, llegaron a acuerdos con Vietnam. El puerto de Vietnam básicamente va a ser también, inclusive para tener fuerzas, tropas allí, como el puerto de Tartus en Siria, ¿no? El puerto en Cuba se utilizaría para reabastecimiento, y no solamente reabastecimiento, sino también posiblemente se tendría allí un grueso de soldados, eventualmente, que podrían proteger la base de Lourdes y cualquier eventualidad para proteger sus intereses. Pero lo de Vietnam está concreto de que va a ser una base militar. Vietnam necesita recursos. Que al principio dijeron que no, que fuera militar no iba a ser, y a los pocos días ya dijeron que sí. Sería en ese caso la segunda base militar, porque la de Tartus tiene alrededor de 900 empleados, de los cuales por lo menos el 90% son militares. Es justamente una franja que tiene muy protegida a Bashar al-Assad, que por eso se protege con los rusos y los rusos lo protegen a él. Ahora, lo que tiene que ver con lo de la base de Lourdes, hay que entender una cosa muy concreta. Cuando ellos se van de allí hace 13 años, el argumento ruso en ese momento era que ese espionaje que se estaba realizando desde allí, lo podían hacer por menos dinero a través de satélites en el espacio. La pregunta del millón es, sabiendo que la tecnología ha cambiado en 13 años, ¿cómo van a regresar a esa base? ¿Van a traer tecnología nueva allí? ¿Y hasta qué punto el señor Snowden les ha contado a ellos que es importante tener un centro de escucha y cómo debería ser este centro de escucha? Fíjese usted hasta dónde llega este señor. ¿Qué dice usted que estudió en esa universidad de electrónica? Bueno, es que sí es importante cómo se están moviendo las cosas, no tanto por el sentido radioeléctrico, sino también en las redes informáticas. Cuba se está abriendo un poco más al ancho de banda de Internet, y la parte del espionaje, del ciberespionaje, es lo que está marcando ahora la tendencia entre todo ese grupo de, digamos, hackers o especialistas del espionaje informático. ¿Por qué razón? Las comunicaciones entre Cuba y Estados Unidos por Internet pasan por un centro de control, por llamarlo así, donde se analizan patrones, se analizan palabras, se analizan fotografías, se analiza todo ese tipo de cosas. O sea, es importante para los rusos tener acceso a ese filtro de información que circula en ambos sentidos. Ahora, en este viaje de negocios, tanto de los chinos, autoridades chinas, como en estos días del presidente ruso, el mismo y en persona, que ha estado en varios países, y el famoso BRIC, etcétera, etcétera, ¿por qué no aparece Venezuela? ¿Porque piensa que van a matar al presidente de un momento a otro, o qué pasa? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué Cuba está llamando a China y por qué Cuba está llamando a Rusia que le colaboren, y sobre todo en la exploración y la explotación de petróleos? Porque ellos están viendo en Venezuela, su país,
que la situación es inestable y sobre todo que ya no confían en el régimen de Caracas. Los rusos... ¿Qué es lo que no confían? No confían en el régimen de Caracas, O sea, en que el suministro perdure. de petróleo que va a perdurar muchísimo tiempo, ni le va a garantizar a ellos petróleo por mucho tiempo. Por eso han llamado a los rusos, por eso están llamando a los chinos para la exploración de petróleo y sobre todo la explotación posterior. Eso que acaba de decir usted son buenas noticias para nosotros los venezolanos, ¿no? Y es muy importante también, ¿por qué Putin no llega en este viaje cuando se supone que el principal socio comercial en América Latina es Venezuela? ¿Por qué no llegó si ahí de Brasil? ¿Por qué no llegó? ¿Y por qué llega a Nicaragua a una escala técnica de 2-3 horas para seguir mostrándole los dientes a Estados Unidos? Sencillo, porque no confían en Venezuela, están molestos por la deuda de Venezuela, porque después de la muerte de Hugo Chávez, que le daba más garantía y seguridad a ellos, saben que los que están en el poder en Venezuela automáticamente no tienen todo el poder suficiente como para garantizarle a ellos el pago de la deuda. Y las compañías petroleras que ya están explorando en la faja del Orinoco, como bien conoces, estas compañías tienen en este momento un grave problema, y es que se encuentran con los obstáculos de burocracia de Venezuela y están teniendo problemas también en cuanto a qué hacemos con el dinero, porque aquí no dejan salir dólares. Gracias. Bueno, gracias a los dos y bueno, dormir esta noche va a ser difícil. Cuando regresemos tenemos en directo a María Corina Machado con los últimos detalles de su situación y los Castros en Venezuela. Además, asómbrese porque en Los Ángeles anda la gente totalmente desnuda. Ya regresamos. Años en un tiempo. Ding dong, estas cosas del amor. El 15 de julio, Silvia y yo nos casamos oficialmente, porque nosotros estamos unidos desde nuestra alma, con Dios, en Dios y por Dios. Ay, Dios mío, eso se dice pero no se cree, y sino que se lo digan a la colombiana. Pero en fin, no voy a seguir con los chismes porque este programa no es de chisme. Pero hablando de gente talentosa, valiente, que no es lo que acabamos de ver con Maduro y su señora esposa, hablando de una auténtica líder democrática entregada a la lucha por la democracia en Venezuela, hay que hablar con María Corina Machado. Buenas tardes, María Corina, encantado de estar hablando contigo y mi admiración. Muchísimas gracias, Napoleón. Para mí es un placer enorme estar conversando con ustedes hoy. Bueno, aparentemente te imputaron, ¿no? Te acusan de lo mismo que el otro gran líder de la democracia venezolana, Leopoldo López, y esa imputación aparentemente es para atemorizarte y para decirte o te portas bien, cruzas los brazos y eres una niña buena, es decir, nos acatas todas las vagabunderías que hacemos, o te metemos presa. Pero hoy la fiscal dijo que a ti no te habían imputado a nadie. Bueno, todos sabemos que en Venezuela ya hemos perdido la capacidad de asombro, pero esto ha llegado definitivamente al límite. Si yo no he sido imputada, no puedo tener prohibición de salida del país y punto. Y la realidad es que yo acudí al tribunal porque la información sobre la prohibición de salida del país se hizo pública, la divulgó nada más y nada menos que el teniente Diosdado Cabello, pero nunca fui notificada. Pero cuando me presento en el tribunal, efectivamente existe la solicitud de la Fiscalía de prohibirme la salida del país y además una decisión de la juez impidiendo o tomando esta decisión. Y me hicieron firmar un acta de comparecencia donde debajo de mi nombre dice investigada. ¿Investigada no es imputada? Es peor que imputada. Es peor que imputada porque esto significa que está ya a nivel del tribunal y donde estoy siendo objeto de una investigación a mi espalda porque nunca antes se me había notificado. Entonces la molestia de la fiscal es que le quitaste a ella el titular que no pudo anunciar tu imputación y la anunciaste tú. Bueno, yo lo que creo es que están muy confundidos internamente, Napoleón. Las facciones internas del oficialismo que se han convertido en una batalla, en una lucha de bandas por el botín que es Venezuela, están en una situación de francamente contradicción y que hace que Venezuela esté en esta situación de destrucción acelerada y frente a la cual los venezolanos tenemos que reaccionar, porque como tú decías al principio, aquí todo el que piense distinto, todo el que quiera hacer valer sus derechos, sea un dirigente sindical,
un estudiante, un empleado público, un periodista. El que levante su voz es considerado un enemigo y objeto inmediato de la más brutal persecución política. Mire, ¿qué pasó ayer que Nicolás Maduro anunció con bombos y platillos que se iba a dar a conocer la nueva revolución económica y no dijo nada? Creo que lo que habló fue de Maradona. Bueno, hubo una entrega de unos suplementos en versiones como la que tú tenías al principio con música romántica, que lejos de dar respuesta a lo que ha generado profunda indignación, porque tú tienes un país en colapso el sistema de salud, donde en Venezuela lo que existe es una crisis humanitaria, en colapso el sistema eléctrico, por cierto. Jessy Chacón hoy anuncia que viene un aumento de las tarifas la semana que viene. En colapso todo lo que son el sistema educativo, la vialidad, el empleo, la producción. Y entonces este señor reúne a todo el país para decir que es que dentro de un mes vendrán algunos anuncios. Esto lo que demuestra es las tensiones y las confrontaciones que hay internamente y que no se atreven a decirle al país la magnitud del desastre que han cometido por su incompetencia y por su corrupción. Gracias, María Corina. Hablando del desastre en Venezuela, que es programado, es más, quiero decirle a nuestros próximos invitados que Giordani, uno de los hombres más fuertes de la era chavista, declaró: los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así, hay que mantenerlos pobres y con esperanza. Pero si el pueblo venezolano no escuchó bien eso, el que ocupa el puesto de ministro de Educación, que se llama Héctor Rodríguez, dijo lo siguiente: no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarlas a la clase media y que pretendan ser escuálidos. O sea, nada está más claro que el triunfo de la política económica de la llamada revolución bolivariana, acabando con la economía venezolana. Y además ahí tienen un experto, Orlando Borrego, a quienes ustedes perfectamente conocen, que acabó también y ayudó a hundir más a la isla cubana en la época del Che Guevara. Tengo a mi lado a Francisco Acosta, economista y experto en finanzas, y a Jesús Marzo Fernández, economista y analista de asuntos cubanos. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo pueden ser tan mala gente, odiar tanto a los venezolanos, a esta gente, que lo que quieren es que sean pobres? Bueno, hay una realidad. La pobreza fortalece la dictadura. Cuando usted es pobre no puede pensar en política. Tiene que voy a comer ese día. ¿Qué voy a comer hoy y mañana? En Cuba llevamos 55 años siendo pobres y nadie quiere ya participar ni en la política. Pero en Cuba decían que era por culpa del embargo, que uno nunca entendió, porque si el embargo era norteamericano, ¿por qué no le compraban todas las cosas maravillosas que la Unión Soviética podía ofrecerles? No, pero déjeme decirle, el embargo lo tiene el gobierno cubano. Si mañana el gobierno cubano toma la decisión de dar unas elecciones libres y pluripartidistas, se acaba el embargo. Y le advierto, si la dan las elecciones mañana ganan, pero ya cayeron en el proceso electoral. No puede haber democracia cuando hay una dictadura. ¿Y usted qué dice? ¿Está de acuerdo? No puede haber democracia. Bueno, claro, no puede haber democracia cuando hay una dictadura. Claro. Pero ¿por qué en las dictaduras comunistas o los que quieren instaurar una dictadura comunista como lo quiere hacer Maduro y su gente necesitan más pobreza que las democracias? Porque vamos a estar claros, el populismo latinoamericano necesita de un pueblo que vote pida por ellos, que pida claro, y que les esté agradecido. Exacto. Nada nuevo. Exacto. Sí, lo que pasa, fíjate que el modelo latinoamericano ha sido tradicionalmente un modelo socialista. Lo que pasa es que Chávez ya rebasó el caso, fue con una vocación abiertamente marxista, buscando pues la salida hacia adelante de lo que él pensó que era un fracaso del socialismo medio, ¿no? Lo que entienden muchos de los que ahora dejaron a Chávez, que estuvieron con él, creyeron pues que la idea era profundizar un poco el socialismo, llegar a los bordes del marxismo y ahí solucionar y salvar el país. Pero no, el marxismo es un experimento que demuestra que lo que genera es pobreza. Y pobreza, un país pobre depende del Estado. Y un país pobre es un Estado fuerte. Para los que nos están viendo, que no son ni cubanos ni venezolanos, que no pueden creer en lo que estamos diciendo, porque no pueden creer que haya sistemas así, con lo bonito que se escucha, todos somos iguales y vamos a defender a los pobres, claro. Quiero darle estas informaciones. La inflación acumulada durante los primeros 14 años de esta llamada revolución bolivariana es del 933%. 933%. 9 millones de venezolanos están en situación de pobreza
y de ellos 3 millones se encuentran con el estómago vacío a final de cada día. 737.364 personas pasaron en el último año en Venezuela a la situación de pobreza extrema. ¿Qué significa pobreza extrema? Pobreza extrema es cuando la gente no tiene ni siquiera la capacidad de comer al día y de tomar agua limpia. Eso ya es lo que llamamos miseria. En Venezuela, claro que es común. Y esas cifras, evidentemente, no son las verdaderas, deben ser peores, porque esas cifras, cifras oficiales. Claro, se desprenden de la cifra del Estado. Entonces, las cifras, evidentemente, son mayores. La economía venezolana colapsó, no va en rumbo de colapso. Y ellos no buscan tomar medidas económicas, porque las medidas económicas que están destinadas a afectar el modelo, un modelo que falla, tú tomas medidas y buscas corregirlo. Ellos están haciendo malabares financieros, que es otra cosa. Ellos están dejando el modelo como está intacto. Pero en Venezuela la gente está pasando hambre. Claro. Más hambre que antes. Hambre, trabajo y peligro, claro. Okay. Eso es evidente. Bueno, aquí en Miami hay otro problema, el problema de los impuestos. Quieren subir los impuestos. Tengo en línea al expresidente de la Comisión de Miami-Dade, aspirante a la alcaldía de Miami-Dade, por cierto, Joe Martínez. ¿Qué ha pasado? Ahí por fin las bibliotecas se salvan, pero parece ser que los policías y los bomberos están preocupados. ¿Qué nos dice? Bueno, los ciudadanos estamos preocupados. Para mí, una de las cosas que el gobierno tiene que proveer antes que nada, es la protección del ser humano y de la propiedad. Y después vamos a ver para lo que queda. Pero aparentemente ayer la comisión, el voto que tomó fue en el subir el amillaramiento para las bibliotecas, pero al mismo tiempo reducieron un poquitico el de los bomberos, y entonces los policías van a quedar con lo que estaban. Por eso es algo que hay que discutir con más tiempo para que las personas puedan entender. Eso es sumamente grave. Yo quisiera invitarlo para que esté mañana aquí con nosotros y nos hable de esto, porque como usted dice, ¿no?, la protección a la vida, ¿no?, y a la vivienda, es decir, la policía, una buena policía y un buen equipo de bomberos y actualizados son absolutamente necesarios. Y tenemos que exigir, y si es necesario salir a la calle y para hablar con nuestros representantes y exigirles a ellos que presionen. ¿No le parece? De acuerdo. Pues con mucho gusto estoy ahí mañana con ustedes. Perfecto. Y al regresar, Israel sigue en la mirilla internacional y sube el número de muertes de inocentes en la Franja de Gaza. Y atención, que Los Ángeles parece que volvieron a la época de los hippies. Gente desnuda en las calles. Ah, ¿no me creen? Ya verán. Ya regresamos. Bueno, yo les voy a hacer una confesión. Por mi tipo de trabajo tengo que a altas horas de la noche, inclusive en la madrugada, informarme de los sucesos más impactantes de ese día, que serán titulares del día siguiente. Y muchas veces, tal y como está el mundo, no podía dormir. Gracias a María Elvira, que me presentó a Félix Suárez, yo ahora duermo como un bendito. Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación. Estamos nosotros aquí para darles a las personas una información sobre nuestro colchón, que es maravilloso. Este es un producto que se adapta a las curvas de su cuerpo, no tiene transferencia de movimiento, no tiene alergias, no guarda la humedad. Si usted duerme al lado de una pareja, no va a sentir a la pareja, no hace que usted sude, evita ronquidos, es una maravilla. Es un triunfo de la ciencia moderna. Y nosotros los invitamos a que vayan por nuestro lugar, por nuestra tienda, para que puedan apreciar este producto que es tan maravilloso y que ha ayudado tanto a Napoleón a dormir mejor y así como a otros muchos clientes. También nosotros queremos invitarlos a que pidan nuestro libro, Cómo dormir mejor. Este es un libro maravilloso, que es una gran lectura y lo ofrecemos completamente gratis llamando a nuestro teléfono 305-856-1000. Y ustedes van a aprender tácticas de dormir mejor, cómo hacer para que usted nunca pierda su sueño y si pierde, cómo poder mejorarlo y evitar trastornos de dormir. Este es un producto extraordinario. Y además no va a roncar, y si no, pregúntenselo a mi esposa. Eso es cierto y es maravilloso. También le vamos a decir que usted puede obtener este producto con mucha facilidad porque tenemos un plan de pago de 48 meses con el 0% de interés. Así que vayan por allá y no se olviden de probar nuestro producto, que es maravilloso. Gracias, Félix, muchas gracias. Te lo agradecemos todos. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, aparentemente tenemos una noticia de última hora, una buena noticia de última hora. Resulta que, según noticias internacionales que llegan desde Israel, hay un cese al fuego de 5 horas, aprobado no solamente por Israel, sino también por Hamas. Ese cese al fuego comenzaría a las 4 de la madrugada, hora de Miami. Repito, por 5 horas, para que el pueblo de Gaza y el pueblo de Israel se preparen para los acontecimientos si no llegan a un acuerdo, porque esto es el cuento del gallo pelón, el de nunca acabar, el que durante décadas y décadas se ha estado repitiendo. Pero aquí tenemos, para que nos hable más sobre el problema, a Juan Dircie, director asociado del Instituto Latino y Latinoamericano del American Judío Americano, del Instituto del Comité Judío Americano, ¿no? Cuéntenos, esta noticia parece alentadora porque el anterior cese al fuego solamente lo acató Israel y por unas horas. Exactamente, el tema es el siguiente, estamos hablando de un cese al fuego humanitario, quiere decir dar una pequeña ventana para que la gente pueda salir y prepararse para lo que pueda llegar a pasar. El cese de fuego anterior, que fue el que Israel aceptó a través de la mediación de Egipto, lo que establecía era que cesen las actividades directamente. El problema aquí es muy sencillo, Hamas es el que tiene la posibilidad de detener esto. Desde el momento que deje de lanzar misiles hacia la población civil en Israel, se acaba esta escalada de violencia. Pero una cuestión de principio de Hamas es que Israel debe desaparecer porque está ocupando un territorio que ellos consideran que ustedes no pueden ocupar. Y por cierto, Obama acaba de apoyar la defensa que está haciendo de su territorio al pueblo de Israel. Exacto, es que creo que hay un contexto internacional. Nadie puede prohibirle a un gobierno que haga lo necesario para defender la vida de sus habitantes. Esto es la nación básica del Estado como nación sirve para defender a sus habitantes y garantizar la seguridad. Pero los palestinos pueden decir lo mismo porque hoy murieron 4 niños que estaban jugando al fútbol. Pero mire qué interesante, acá no estamos hablando de un concepto simétrico. Acá tenemos un conflicto donde tenemos un Estado que se rige por el Estado de Derecho y una organización terrorista. Un Estado que lo que hace es tratar de limitar las bajas en la población palestina apuntando precisamente donde están los terroristas y desde donde se lanzan los misiles. Pero por otro lado tenemos un grupo terrorista que lo que quiere hacer es aumentar las víctimas civiles. ¿Y qué paradójico? Claro, porque eso se ve muy mal mundialmente, que 4 niños se mueran jugando al fútbol se ve horripilantemente mal. Es que eso es lo que hace Hamas. ¿Qué es lo que hace Hamas? Sí, justamente, ¿qué es lo que hace? Pone a la población civil como objetivos humanos. ¿Qué quiere decir? Lanzan los cohetes desde las escuelas, desde los hospitales, desde los centros urbanos y le piden a la gente que venga porque sabe que desde el momento que ponen personal civil va a ser muy difícil para Israel atacar estos objetivos militares por los daños y por las víctimas que esto causaría. Y el presidente de Palestina, que no está de acuerdo con esta incursión contra Israel de esta forma, ¿no tiene poder allá adentro? Creo que lamentablemente el papel de Mahmoud Abbas ha quedado desdibujado. Tenemos que recordar que Mahmoud Abbas firmó un acuerdo de coalición con el liderazgo de Hamas, con lo cual es que si no podía gobernar. Hoy en día es un gobierno donde ambos forman parte y en vez de sentarse a las negociaciones con Israel como lo venía haciendo para solucionar el tema por la vía diplomática, Mahmoud Abbas decide apostar al terrorismo de Hamas, algo que realmente es inexplicable y inexcusable. Y entendamos un poquito más el tema. Aquí el gobierno de Israel se comprometió públicamente a establecer un Estado palestino, pero como usted bien decía al principio, el Hamas no acepta bajo ningún concepto la existencia de un Estado judío. Sí, porque para ellos ustedes son invasores. Absolutamente de acuerdo. Y hasta que no haya un acuerdo de parte del liderazgo palestino de que hay que reconocer el derecho del Estado, del pueblo judío a tener un Estado propio, este conflicto no se va a resolver. Pero mientras tanto, el Estado de Israel lo que hace es utilizar todos los medios que tienen para defender a su población y infligir la menor cantidad de bajas en los terroristas de Hamas. Según esto no hay salida. Yo creo que la salida es muy clara y es a través, por un lado, de la condena mundial al grupo Hamas. Sabemos muy bien de dónde llegan las armas hacia Hamas. Lamentablemente, en el mes de marzo, un grupo operativo israelí abordó un barco que venía ¿de dónde? Desde Irán, trayendo armamentos para la Franja de Gaza. Con lo cual, aquí el problema tiene que ver, escalemos hacia arriba, ¿no? Veamos, si todo esto es financiado por Irán, Irán es quien proporciona las armas para que el Hamas siga luchando, entonces la comunidad internacional tiene que ponerse seria de una vez por todas y exigir que Irán deje de apoyar el fundamentalismo fanático del Hamas. ¿Cuáles son los grandes estados que apoyan a Hamas?
abierta o subrepticiamente. Bueno, el problema aquí es que cuando se habla del tema del Estado de Israel, lamentablemente muchos de los países árabes y musulmanes no aceptan la existencia del Estado de Israel. Entonces hay un frente común en contra del Estado de Israel. Pero Cuando Israel existe porque las naciones de todo el mundo en las Naciones Unidas aprobaron que Israel existiera después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y porque Israel tuvo la posibilidad de formar un ejército preparado de gente que dan su vida en forma diaria para defender el Estado judío. Lamentablemente las Naciones Unidas le dieron el poder legal para establecer el Estado, pero si no hubiera existido un ejército que está compuesto por todos los muchachos y muchachas del Estado de Israel, el Estado no existiría. Y ya que usted mencionó el terrorismo, se están cumpliendo 20 años de uno de los ataques terroristas más impresionantes que conmovieron al mundo. Y tenemos aquí al abogado principal de ese ataque, a AMIA, Miguel Brofman. Fueron 85 muertos. ¿Y cuántos heridos? Exactamente, 85 muertos, más de 300 heridos, muchos de ellos de mucha gravedad. En Buenos Aires. En Buenos Aires, en la capital de la República Argentina. El viernes se cumplen efectivamente 20 años del peor atentado contra la comunidad judía después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué en Buenos Aires? ¿Y por qué en ese momento? ¿Y por qué no hay presos? Bueno, muchos por qué juntos, pero exactamente, son muchas razones que confluyeron en ese momento, razones de índole geopolítica, razones de decisiones políticas que tomó el gobierno de entonces, de realinearse políticamente, enviar naves en aquella época a la guerra del Golfo, hacer una alianza con los Estados Unidos, con Israel, de parte del gobierno argentino de entonces, ¿verdad? Por otro lado, las facilidades que un país como Argentina le podía permitir al terrorismo internacional, fronteras permeables, posibilidad de entrar en contacto rápidamente con un mundo de corrupción en el que las fuerzas de seguridad estaban totalmente contaminadas con el mundo delictivo, posibilidades de conseguir explosivos, preparar un coche bomba con absoluta libertad, la seguridad de que esa misma corrupción era la que luego iba a garantizar la impunidad. Es decir, una serie de razones que confluyeron para que allí se... ¿Y qué pasó con las investigaciones y los acusados? Las investigaciones fueron, justamente por esto que decía, muy difíciles desde el primer momento. Sin embargo, a prácticamente 20 años, es mucho lo que se sabe. Se ha determinado la responsabilidad de este atentado de la República Islámica de Irán. El atentado fue decidido, planeado y ejecutado desde Irán con apoyo y participación del grupo terrorista Hezbollah, que fue la parte operativa del atentado, la parte del tramo final. Y así es como hoy hay pedidos de captura internacional emanados de la justicia argentina, pero respaldados por Interpol con una absoluta mayoría en su Asamblea General del año 2007, respecto de exfuncionarios iraníes de alto rango. Me refiero a ministros de inteligencia, ministros de seguridad. La autoría está determinada. ¿Qué va a pasar este jueves 17? El jueves 17, aquí, vamos a hacer un acto que preferiría que Juan Dircía diera los detalles. No. Este jueves a las 7 de la tarde en la sinagoga Bet Torah, en la zona de Ventura, en la 26 Avenida con la 203 calle, convocamos a todos los que estamos en contra del terrorismo, a todos los que exigimos que el atentado a la AMIA se aclare, a que nos acompañen. Vamos a tener al doctor Brofman con nosotros explicando más detalles de la investigación y creemos que es importante que nos acompañen todos, porque el atentado a la AMIA no murieron solo judíos, murieron no judíos, murieron argentinos y no argentinos, murieron hombres, murieron mujeres, murieron niños. Por eso creo que todos tenemos que venir a acompañar este evento. Gracias, Dierce, gracias, Brofman. Y al regreso, atención, un video que los va a dejar con la boca abierta. Bailarines nudistas en plenas calles de Los Ángeles, así como lo oye. Ya regresamos. Ustedes tienen que ver a todos los técnicos de aquí, vigilantes del video que vamos a ver ahora. Supongo que ustedes también. Pero ahí lo tienen. Los Ángeles se desnuda. Pero ya verán por qué. Hasta mañana.